Hola a todos. La historia que estoy a punto de contarles ocurrió cuando tenía 2 años en la primera casa de mi familia en Long Island. Mi padre siempre me contaba esta historia a medida que crecía y se ha quedado conmigo para siempre como mi primera experiencia paranormal. Era Navidad de 1998. Estaba jugando en el sótano con mi hermano mayor, que en ese entonces tenía 5 años. Estábamos jugueteando con un Mickey Mouse de juguete que gateaba cuando se encendía el interruptor. Al encenderlo, gritaba "Hola", con la voz de Mickey, y decía "adiós" al apagarlo. La cena estaba lista y mi padre bajó al sótano para avisarnos. Me cargó en brazos mientras subíamos las escaleras, con mi hermano detrás. Mientras subíamos, sonó el adiós del Mickey y nos detuvimos a mitad de camino para mirarnos. Mi padre le preguntó a mi hermano mayor si había apagado el juguete antes de dejarlo solo, y él afirmó que no lo había tocado en absoluto. Ni mi hermano ni yo apagamos el Mickey, así que mi padre continuó subiendo las escaleras para acomodarme en mi silla alta y comenzar a comer. Durante la cena, mi padre recibió una llamada de nuestro abuelo anunciando la muerte de su hermana, la tía de mi padre. Colgó el teléfono y nos dio la noticia. Mi padre se volvió a sentar en la mesa, después de unos bocados, decidió revisar las pilas del Mickey que habíamos abandonado en el sótano. Bajó sigilosamente las escaleras, se acercó al juguete y abrió el velcro de la parte posterior. Miró el interruptor de las pilas, y seguía encendido. Mi padre sintió instantáneamente un escalofrío. Hasta el día de hoy, creo genuinamente que mi tía abuela nos envió un mensaje a través de nuestro Mickey sobre su fallecimiento. Hola chicos, les voy a contar una historia que pasó hace unos 20 años. Estaba visitando a mi madre en Texas durante el verano y me tocaba dormir en el salón. A veces mis hermanos pequeños entraban y dormíamos todos en el suelo, charlando, bromeando y gastándonos bromas pesadas mientras alguien dormía, ya saben, lo típico entre hermanos. Mi tía en aquella época luchaba contra un cáncer de mama y decidió irse a casa para morir allí, en vez de hacerlo en un hospital. Así que todos estábamos como esperando ese momento. Una noche, estábamos Trey, Harold y yo en el salón, y Trey estaba dormido. Serían la 1 o las 2 de la madrugada cuando escucho una respiración pesada en la habitación. Levanto la vista para ver si hay alguien en el marco de la puerta de la cocina, pero no hay nadie. Le pregunto a Harold si lo ha oído y me dice que sí, entonces los dos nos quedamos callados otra vez y vuelve a pasar. Casi como si alguien respirara profundamente justo a nuestro lado. Voy donde está durmiendo Trey. Le tapo un poco la boca y le digo a Harold que aguante la respiración. Sigo oyéndolo. De repente, paró. Aproveché para levantarme e ir a la cocina a ver si el novio de mi madre estaba ahí, pero tenían la puerta cerrada. Ni 5 minutos después, sonó el teléfono y era el marido de mi tía diciendo a mi madre que acababa de fallecer. Hasta el día de hoy, creo que vino a despedirse de todos antes de irse. Todavía se me ponen los pelos de punta cada vez que lo pienso. Esto sucedió en El Paso, esa ciudad fronteriza con una cultura rica en leyendas e historias sobrenaturales. Seguro conoces la de La Llorona, la mujer que vaga en pena buscando a sus hijos. La leyenda dice que su belleza y cabello negro la acompañan mientras llora por las noches, buscando niños cerca de ríos y arroyos para llevárselos. Pues bien, tenía yo 11 años cuando esto me pasó. Era una noche cualquiera de los 90. Vivía en un tráiler con mis papás, pero esa noche mi hermano menor estaba con mi tía. Me dormí viendo a Jay Leno como siempre, y al despertar, estaba en el sillón de la sala. Eran las 4 de la madrugada, hora que iluminaba la estufa de la cocina. La televisión estaba apagada, y aunque siempre dejaba una luz prendida, esa noche todo estaba en completa oscuridad. De repente, un grito horrible me despertó. Venía de lejos, pero se acercaba. Era un sonido desgarrador que provenía de un canal justo al lado de mi casa.
Pensé que estaba soñando, que no podía ser real. ¿Será un sueño?, me pregunté. Entonces escuché a los animales del exterior aullar y gemir. Perros y gatos se lamentaban en un concierto de terror. Mientras el grito se acercaba, los animales continuaban con su desconsuelo. Era un alarido como nunca había escuchado antes. Sonaba como si estuviera en un pasillo enorme y una mujer gritara con toda su alma al final. En medio de ese tormento sonoro, comencé a distinguir palabras. Lo que esa mujer gritaba a las 4 de la madrugada me dejó helado. Gritaba: ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? El pánico se apoderó de mí. Salté del sofá y corrí a la cocina, justo al lado de donde había estado dormido. Encendí la luz más cercana y miré a mi alrededor. El grito no cesaba. De hecho, se hizo más fuerte y cercano. Dudé de mi cordura en ese momento. ¿Me estaba volviendo loco o escuchando cosas? Entonces pensé para mí mismo, esto es real y los animales están reaccionando de forma negativa. Hice lo que cualquier otro niño de 11 años haría en un momento así. Corrí a la habitación de mis padres. Busqué a mi mamá y la desperté sacudiéndola con fuerza. Se despertó lentamente. Para mi asombro, el grito se desvaneció cuando ella abrió los ojos. Pensé para mí mismo, ¿qué diablos está pasando? Le dije a mi madre: mamá, ¿escuchas a esa mujer gritando y llorando? Mi mamá estaba medio dormida y me dijo: vuelve a dormir, probablemente sea solo tu imaginación. Le dije: no, esto es real, por favor escucha, ¿no la oyes? Mi mamá rápidamente dijo: estás soñando, así que vuelve a dormir, todo estará bien. Para entonces, el grito se había desvanecido por completo, como si quienquiera que estuviera gritando supiera que un adulto estaba despierto. Volví a la sala de estar aterrorizado y rápidamente encendí la televisión, dejando también la mayoría de las luces encendidas. No volví a dormir hasta que salió el sol. No podía creer lo que había escuchado y presenciado. Me trataban como a un loco cada vez que contaba mi historia. Se puso tan mal que me guardé la experiencia para mí. Hasta el día de hoy, no me importa lo que la gente piense de lo que viví. Sé lo que escuché. Un par de años después me volvió a pasar. Pero esa es otra historia completamente diferente que compartiré más adelante. Prepárate para un relato escalofriante. Vivo en la granja de mi padre, ubicada en una zona rural del sur de Brasil. La finca solía ser una cantera de piedra caliza hace unos 30 años, y aún quedan algunos vestigios de esa época, como un viejo vagón minero con sus rieles, un enorme horno de ladrillo y caliza, caminos de tierra cubiertos de vegetación por donde solían transitar camiones, y algunos muros y equipos de la fábrica. El pueblo más cercano está a unos 5 minutos en coche y tiene alrededor de 10.000 habitantes, en su mayoría gente amable y sencilla del campo. Gran parte de la granja es un área forestal porque es una fazenda de reflorestamento, lo que significa que vendemos árboles y los volvemos a plantar. Los siguientes eventos están en orden cronológico, aunque no puedo precisar el día y el mes exacto en que ocurrieron algunas cosas. Antes de mudarme de nuevo aquí este año, había pasado la primera mitad del 2022 aquí y regresé a mi ciudad natal para la segunda mitad de mi último año de secundaria. Mi mamá y mi hermano vivían conmigo en nuestra ciudad natal mientras ella esperaba a que mi hermano terminara ese año de secundaria y yo terminara la preparatoria para mudarnos a la granja y unirnos a mi papá y mi hermana mayor, quienes ya vivían allí a tiempo completo. Una fría noche de principios de noviembre del año pasado, mi papá me contó que él y mi hermana se despertaron por 2 grandes explosiones en el bosque detrás de nuestra casa. Mi padre, siendo dueño de un arma, conoce muy bien el ruido que pueden hacer las armas, y dijo que esto no se parecía en nada a un disparo y estaba más bien en el ámbito de algún tipo de detonación explosiva. Toda la casa pareció temblar y vibrar,
y las ventanas también temblaron de una manera muy intensa. Nuestros perros guardianes se despertaron y comenzaron a ladrar como locos en la dirección de donde venía el ruido, pero no se movieron. Al principio, era bastante escéptico con lo que me habían contado mi padre y mi hermana, creyendo que no era más que un cuento para asustarme a mí y a mi hermano que recién nos mudábamos al pueblo y por ende a la granja. Pero un par de meses después, a principios de 2023, mi mamá, mi hermano y yo, mi hermana tuvo que regresar a su casa por un tiempo y mi papá estaba de viaje por trabajo, nos despertamos con esas mismas explosiones que mi padre había descrito. Estaba acostado en la cama preparándome para dormir cuando sucedió y parecía que alguien había explotado un tanque de gasolina a un par de metros de la casa. Las ventanas temblaron y traté desesperadamente de agarrar mi teléfono para grabar el sonido si hubiera otra explosión, pero en la oscuridad total de mi habitación y la desesperación de no saber qué estaba pasando, olvidé que lo había dejado enchufado en el tomacorriente que estaba al otro lado de la habitación. Ocurrió una segunda explosión y una vez más las paredes y ventanas temblaron. Salí de mi habitación para encontrarme con mi hermano y mi mamá que habían hecho lo mismo, ambos parados en la sala de estar. Mi hermano, que tiene 14 años, estaba visiblemente asustado por lo que acababa de pasar y les decía a todos que se callaran en caso de que lo que hubiera causado las explosiones pudiera escucharnos. Siendo yo un fanático de lo paranormal y extraterrestre, tenía muchas ganas de mirar por la ventana trasera para ver qué hacía el ruido, pero en cambio hice lo que creí que era la opción más segura y cerré todas las ventanas y cortinas de la casa que aún estaban abiertas. No quería ver qué hacía el ruido, mi mente se perdía en historias de extraterrestres y hombres lobo, así que decidí que sería mejor no mirar, que ver accidentalmente algo, o si acaso había algo, en la densa oscuridad del bosque detrás de mi casa. Mientras cerraba una de las persianas, alcancé a ver a uno de los perros guardianes sentado en el jardín delantero mirando hacia arriba, como si estuviera sobre la casa, algo en la copa de los árboles detrás de él. Fue bastante difícil volver a dormir esa noche, pero no pasó nada más ese día. Hablando con mi papá sobre lo que había experimentado, me dijo que las explosiones que habíamos escuchado eran las mismas que había escuchado en noviembre. No había pasado nada extraño por un tiempo, cuando un día, a altas horas de la noche, mi madre se despertó con un ruido muy fuerte, como el de un motor a reacción. No vivimos cerca de ningún aeropuerto importante y los aviones que sí sobrevuelan están muy arriba así que no los podemos escuchar, que parecía provenir de la cima de nuestra casa y solo parecía hacerse cada vez más fuerte hasta que cesó instantáneamente. Curiosamente, nadie más se despertó esa noche. Yo también tuve una de estas experiencias con el fuerte ruido del motor a reacción. Eran alrededor de las 2 de la madrugada y estaba acostado en el sofá de la sala jugando Fallout New Vegas haciendo la misión de los boomers, cuando comencé a escuchar lo que solo puedo describir como si un avión estuviera volando sobre tu casa pero en realidad nunca llegó a ninguna parte, así que todo lo que escuchaste fue el mismo ruido y no se detenía. Llevaba auriculares, así que al principio pensé que provenía del juego, pero cuando me los quité todavía podía escucharlo y sonaba como si viniera de la parte superior de la casa. Asustado por esto, guardé mi juego, apagué todas las luces y fui a mi habitación para estar seguro o algo así, cuando de repente se detuvo. Hemos tenido otras experiencias en esta granja, como mis padres y aparentemente nuestros perros vieron a un niño fantasma, correr por la casa y desaparecer en el bosque, nuestra vecina contándonos cómo ella y su padre encontraron una especie de bestia del folclore brasileño llamada corpo seco, que es básicamente un cuerpo muerto zombi que deambula por el bosque. Junto con algunas historias espeluznantes de personas que han vivido en esta área por más tiempo que yo. Yo y algunos miembros de mi familia hemos tenido otras experiencias paranormales, pero hasta ahora esas son las únicas que han sucedido desde que nos mudamos aquí. Gracias por escuchar y déjame saber en los comentarios qué piensan ustedes sobre todo esto, y dejen algunas otras sugerencias.